La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, aunque no fuera infrecuente que los chacales escarbaban y terminaban por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que estos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporan unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, quizás la cámara del doble del difunto, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían formas de tronco, de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas de los árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas. Era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario Saqqara al sur de la capital de Memphis durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años del reinado de Djoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo la piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada, sino de pequeñas piedras talladas, usadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. En conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser estaba rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 845 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además, la entrada principal, situada en la esquina sureste para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas.
Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaban el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops en egipcio, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren. El tercer faraón de la cuarta dinastía, más tarde, el suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias de lado y 280 varas de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51,50. En origen, la pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de la cámara funeraria subterránea excavada en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea inicial de la cámara subterránea por la de una cámara algo elevada sobre el nivel exterior. Más adelante se volvió a cambiar de idea y la cámara funeraria se enclavó en un lugar todavía más elevado, casi en el mismo centro de gravedad de la pirámide. La pirámide de Kefren tenía 214 metros de lado y 143 metros de altura, y es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5,3 hectáreas, en la que cabrían juntas las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres. Y aún sobraría espacio, incluyendo el revestimiento. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra que pesaban por término medio unas 2,5 toneladas, aunque los hay de más de 15 toneladas. Se dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides realizó un cálculo rápido según el cual había material. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaban el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops en egipcio, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren. El tercer faraón de la cuarta dinastía, más tarde, el suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias de lado y 280 varas de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea
perfectamente labrada, fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51,50. En origen, la pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de la cámara funeraria subterránea excavada en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea inicial de la cámara subterránea por la de una cámara algo elevada sobre el nivel exterior. Más adelante se volvió a cambiar de idea y la cámara funeraria se enclavó en un lugar todavía más elevado, casi en el mismo centro de gravedad de la pirámide. La pirámide de Kefren tenía 214 metros de lado y 143 metros de altura, y es la única de las tres que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5,3 hectáreas. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo o de barro prensado, bajo el refinado del faraón Akhnatón. Hacia los años 1379 hasta 1362 a.C. se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y los nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua Akhtátón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de sur septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circulante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado, se accedía a la vivienda apropiada a dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas, en el lado sur el conjunto de aposentos de la cabeza familiar, en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeños para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas del interno. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro oeste. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían de vivir racionalmente bien, dados sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente en el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Tutmes I hacia el 1530 a.C. para alojar a un cuerpo escogido de artesanos y calígrafos. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo o de barro prensado, bajo el refinado del faraón Akhnatón. Hacia los años 1379 hasta 1362 a.C. se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón,
La ciudad y los nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conserva de la antigua Akhatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de septentrional de la ciudad. El Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en el torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del faraón occidental del Nilo, por el faraón de la sexta dinastía Mentuhotep III hacia el 2120 a.C. Se cree que en su gran terraza hipóstila, alineada con el eje del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18 dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinados sus funciones religiosas con las de los centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el egipcio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como lo solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso apartado burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. También eran escenario de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época cuando había que detener temporalmente las tareas de los campos de labor. En el templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros. Al sur del anterior, el templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde sale el sol a mediados del invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18 dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, But, Ta, Khonsu de menor tamaño.